Buenos días, hoy vamos a culminar el tema de trigonometría hablando inicialmente del círculo unitario y cómo podemos identificar estas 6 relaciones trigonométricas que ya fueron vistas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, pero ahora haciendo referencia a un círculo que tiene radio unitario. Cuando decimos que es unitario es porque estamos pensando que este radio, que es la distancia, recordemos, desde el centro del círculo a cualquier extremo de él, es equivalente a una unidad. Entonces, primero definimos ese círculo unitario con centro en el origen del plano cartesiano. Este eje horizontal lo vamos a llamar eje X, el eje vertical lo vamos a llamar el eje Y. Vamos a trazar partiendo desde el origen una línea recta, y donde esta línea recta que está en azul intersecte el círculo, ese punto lo vamos a llamar P de teta, o también con sus coordenadas que son X y Y. Tengo que desplazarme cierta cantidad en el eje X y subir otro tanto en el eje Y para llegar a las coordenadas de este punto. Inicialmente para esta definición vamos a trabajar en este que se llamaría el primer cuadrante, pero esto aplica para todos los demás también. Entonces este ángulo que se forma aquí, cuando yo trazo esta línea azul, este ángulo es el ángulo teta. Recuerden que lo podemos expresar en grados, o es equivalente a este parte del arco, este semiarco, en radianes. Y vamos a determinar todas las identidades, todas las funciones trigonométricas para este ángulo teta que tengo descrito aquí. Primero, la función seno. Entonces, para este ángulo recordemos que el seno es el cateto opuesto, que en este caso es lo que me desplazo en Y, sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa de este triángulo es esta distancia, es equivalente a un radio del círculo, y como es un círculo unitario, entonces vale 1. Entonces es Y sobre 1, es lo mismo que decir Y. El coseno, recordemos que el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, será X sobre 1, o sea, X. La tangente, recordemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o seno sobre coseno, en este caso es indiferente, eso da Y sobre X. Para que queden bien diferenciadas, que esta de arriba parecía otra X. La cosecante la puedo ver como hipotenusa sobre cateto opuesto, o simplemente invertir la función seno. Si el seno de teta es Y, la cosecante será 1 sobre Y. Si la secante de teta es la inversa del coseno, entonces será 1 sobre X. Y la cotangente, recordemos que es invertir la tangente, o sea, X sobre Y. Entonces, acá también podemos ver que para tangente, como es Y sobre X, se cumple que la tangente es el seno dividido por el coseno de X. Estas entonces, para el círculo unitario, siempre que tengamos un círculo unitario y un ángulo, el valor de Y de ese punto es el seno. El valor de X que se desplaza en la horizontal para llegar a ese punto, que es el lado que llamamos terminal del ángulo, es el valor del coseno. La relación de ellos dos será la tangente, y los inversos de ellos a su vez son esas otras funciones trigonométricas. Ahora, siempre que hablamos en el círculo unitario, los ángulos deben medirse en sentido contrario a las manecillas del reloj, y siempre vamos a partir desde este que es el eje X. Entonces por eso solemos pintar este ángulo teta con una flechita que va hacia allá. Recordemos que el reloj mueve sus manecillas en este sentido.
Los ángulos en trigonometría se hacen en el otro sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y esto es muy importante recordarlo. Ahora, ¿cómo son los signos de las funciones trigonométricas según el cuadrante? De una materia que ustedes ya también están trabajando simultáneamente, que es álgebra, ustedes saben que el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, en donde tanto X como Y son positivos. Este es el segundo cuadrante, igual recuerden que vamos en orden contrario a las manecillas del reloj. En el segundo cuadrante la X es negativa y la Y es positiva. En el tercer cuadrante tanto X como Y son negativas y en el cuarto cuadrante X positivo y Y es negativo. Vamos a mirar cómo son las diferentes funciones trigonométricas en esos diferentes cuadrantes. Entonces voy a devolverme un poco para que ustedes recuerden que el valor del seno está asociado a Y y el valor del coseno está asociado a X, ¿cierto? Pensemos en el seno de teta para un ángulo que esté en el primer cuadrante, es decir, pensemos en un ángulo teta cualquiera, pero que esté marcado en este primer cuadrante, es decir, desde 0 grados hasta que yo llego aquí, que serían 90 grados, todos estos ángulos que están acá. El seno, como recordamos, es el valor de Y, está asociado al valor de Y para un círculo unitario, ¿cierto? Entonces el seno en este cuadrante siempre será positivo. El coseno, recordemos que estaba asociado al valor de X y también es siempre positivo. La tangente, recordemos que lo podemos ver como la relación seno sobre coseno, y si los dos son positivos, la tangente también será siempre positiva en este primer cuadrante. La cosecante es la inversa del seno. Si el seno es positivo, al invertirlo seguirá siendo positivo, no va a cambiar su signo. La secante es la inversa del coseno. Si el coseno es positivo, al invertirlo seguirá siendo un número positivo. Igual la cotangente, cuando uno invierte una tangente positiva, obtiene otro número positivo. Entonces podemos ver que en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas en este primer cuadrante. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora nos vamos a enfocar en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante voy a tomar con otro color, voy a hacer por ejemplo un ángulo como este. Sería un ángulo que viene hasta acá, llamémoslo alfa. Es todo el ángulo que parte desde este inicial X hasta esta raya roja, entonces lo marcamos hasta aquí. En este ángulo el seno, coseno y la tangente, todo también depende de cuánto se desplaza uno en X y en Y para llegar a este lado terminal. Entonces para este voy como a construir. La distancia que se desplazaría en X sería esta, y esta es la distancia que se desplazaría en Y para este ángulo, ¿cierto? Para formar ese ángulo y llegar a este lado terminal, las coordenadas del punto aquí que unen el círculo con este lado terminal es esta cantidad en X y esta cantidad en Y. Ahora, para este que estamos hablando acá de alfa, si pensamos en el valor de X, es un valor, bueno, primero hablamos para el seno. El seno, recuerden que es el valor de Y, está asociado al valor de Y. Recordémoslo de este primer círculo. El seno del ángulo está asociado al valor de Y. El coseno está asociado al valor de X y la tangente es la relación entre los dos. Entonces pensemos en este que está aquí. El seno está asociado al valor de Y. En este segundo cuadrante Y es positivo. Entonces será positivo. El coseno está asociado al valor de X. Y X en este cuadrante es hacia allá, es negativo. Entonces es
negativo el coseno. La tangente, recordemos que es seno dividido coseno. Como tengo uno positivo y tengo otro negativo, no importa cuánto valgan, pero sus signos son positivo dividido negativo, más por menos me da menos. La tangente será negativa en este segundo cuadrante. La cosecante, recordemos que es la inversa del seno, y si el seno es positivo, la cosecante será positiva. La secante es la inversa del coseno. Si el coseno es negativo, la secante también lo será. Y la cotangente será negativa porque la tangente es negativa. En este segundo cuadrante, entonces las únicas funciones positivas son el seno y su inversa, la cosecante. La idea es continuarlo para el tercer cuadrante. Vamos ahora al tercer cuadrante a ver cómo son las funciones, o sea, este cuadrante de acá. Vamos a trazar con otro color diferente un ángulo que caiga en el tercer cuadrante. Puede ser esta línea, y aquí el ángulo vendría desde el comienzo, partiendo de acá, hace todo este giro hasta aquí. Recordemos que a mí me interesan las coordenadas de ese punto que yo estoy llamando P, ¿cierto? Que es este. Y los valores de X y Y son los que definen el seno y el coseno para este ángulo verde. Entonces, en este tercer cuadrante, el valor de Y está asociado al seno. Y miren que aquí Y va hacia abajo, es negativo. Entonces, en ese tercer cuadrante, el seno es negativo. El coseno está asociado al valor de X y también es negativo. Miren que del origen es hacia la izquierda. Coseno también negativo. La tangente es la relación del seno sobre el coseno. Si él es negativo y él es negativo, menos dividido menos o menos por menos será más. Entonces la tangente es positiva. Y ellos, como ya lo pueden haber visto, tendrán el mismo signo de ellos. Si él es negativo y yo lo invierto, seguirá negativo. Si el coseno es negativo y también lo invierto, será negativo. Y si la tangente es positiva y la invierto, seguirá siendo positiva. En el tercer cuadrante, todos estos son negativos, solo es positiva la tangente y su inversa la cotangente. Y para culminar, vamos a ir al último cuadrante, que es este cuadrante de aquí que llamamos el cuadrante número 4. Vamos a mirar entonces en este cuadrante qué podemos decir. Vamos a pensar en un ángulo distinto como este. Recordemos que arrancamos desde aquí, bajamos arriba hasta el final. Siempre el eje X es mi lado inicial, doy toda la vuelta contraria a las manecillas del reloj. Este cateto terminal es el que yo debo buscarle sus coordenadas en X y Y. Para este que está aquí, estoy ahora hablando entonces de este ángulo que tengo trazado en negro. En este ángulo que tengo trazado en negro que va hasta el cuarto cuadrante, el seno estará asociado a este valor de y eso es negativo. El coseno está asociado al valor de X, pero en ese cuadrante X es positiva. La tangente es la relación de los dos, y si uno es negativo y otro es positivo, menos dividido más o menos por más también será negativa. Y los inversos llevarán esos mismos signos. La inversa de un seno negativo será una cosecante negativa. Si el coseno es positivo, la secante será positiva, y si la tangente es negativa, la cotangente será negativa. En este cuarto cuadrante, entonces, solo es positivo el coseno y su inversa la secante. La idea es recordar quiénes son positivos y quiénes son negativos en cada cuadrante, pero memorizar todo esto que tenemos acá es poco amigable y difícil. Entonces vamos a hacer una forma más sencilla de esa, digamos, memorización o recuerdo de cómo son esos signos. Primero, no necesito recordar los de las funciones inversas
cosecante, secante y cotangente, porque como ustedes pueden ver son las mismas de la seno, coseno y tangente. Cuando uno es positivo el también, negativo el también y negativo el también, entonces podemos omitir las segundas filas de cada uno de esos cuadrantes. Eso ya reduce a la mitad la información que se necesita recordar. Adicionalmente tenemos que observar quiénes son positivos. Ahora solo me voy a concentrar en seno, coseno y tangente, porque ustedes ya vieron que estos tienen sus mismos signos, ¿cierto? Seno, coseno y tangente, todos ellos son positivos en el primer cuadrante. Todos, ¿cierto? Seno, coseno, tangente y obviamente sus inversas. En el segundo cuadrante, el único que es positivo de estos que tengo arriba es el seno. El coseno y la tangente son negativos. Entonces aquí solo es el seno el que es positivo. En el cuadrante número 3, obviando estas, ya sabemos por qué, los únicos, estos son negativos, el único positivo es la tangente. Y en el último cuadrante, el único positivo es el coseno. Recordando solamente quiénes son positivos, existe una cosa más fácil de recordar. En el primer cuadrante todos, en el segundo el seno, en el tercero la tangente y en el cuarto el coseno son positivos. Ahora existe una reglita muy sencilla para recordar esto y es hacerlo con palabras. Cuando uno recuerda las cosas y los asocia a palabras, se le hace más sencillo todavía de aprender. Entonces vamos a dejar este todos, acá vamos a poner sentimos tantas cosas. Y es una frase fácil de recordar. Todos sentimos tantas cosas. Y recordamos que vamos en sentido opuesto a las manecillas del reloj para leer el mensaje. Y recordamos que las primeras partes de las palabras son los que hacen referencia a quienes son positivos en el primer cuadrante todos. Sentimos en el segundo cuadrante solo el seno, en el tercer cuadrante tantas, solo la tangente, y en el último cuadrante cosas, solo el coseno. Obviamente el seno y su inversa, aquí la cosecante, aquí la tangente y su cotangente, y aquí el coseno y la inversa la secante. Pero es más fácil de recordar solo para las tres primeras, porque las otras ya sabemos que las podemos deducir, tendrán el mismo signo. Y esta reglita de todos sentimos tantas cosas en sentido contrario a las manecillas del reloj es súper fácil de recordar para todos. Muy bien, a partir de eso que estamos hablando aquí, de este pequeño esquema que les dibujé, hay una serie de ejercicios que están también en el taller y que dicen algo como lo siguiente. Ya no solamente vamos a aprender a desarrollar triángulos y a establecer todas las funciones trigonométricas para un determinado ángulo, sino que ahora necesitamos saber en el plano cartesiano ese ángulo particular que estamos hablando, si el seno, el coseno, la tangente y las funciones inversas a ellos son positivas o negativas. Vamos a ver este ejemplo. Me dicen, el coseno de teta es menos 2/3 y teta está en el segundo cuadrante. Me dan esa información básica. Hallar las demás funciones trigonométricas. Entonces, lo primero que me dicen es que el coseno es negativo, ¿cierto? Si nos devolvemos a nuestro gráfico, aquí no puede estar porque todos son positivos. Aquí sí puede estar porque solo el seno es positivo, o sea, el coseno perfectamente podría ser negativo. En este tercer cuadrante solo la tangente es positiva, el coseno también podría ser negativo. En el cuarto cuadrante el coseno es positivo, entonces no puedo tener un coseno negativo. Es decir, mi ángulo tiene que estar en el tercero o en el cuarto cuadrante. Y me están diciendo que está, perdón, en el segundo o en el tercer cuadrante. Primero, segundo, tercero y cuarto. Puedo tenerlo en el segundo o en el tercero. Y me están diciendo que está en el segundo cuadrante. Entonces yo ya sé que me tengo que enfocar en este cuadrante. Mi ángulo no puede estar ni por aquí ni por aquí. Está aquí.
y su coseno vale menos 2/3. Y solo con esa información yo debo de averiguar todas las otras funciones trigonométricas con el signo acorde, positivo o negativo según le corresponda. Entonces lo primero que voy a hacer es dibujar un ángulo en ese cuadrante. Lo voy a llamar teta. Ese ángulo comienza en el eje X y muere aquí. Cualquier parte de ese segundo cuadrante me sirve. Y resulta que para ese teta yo voy a dibujar el triangulito que he venido dibujando todo este tiempo. Este será la X y este será el valor de Y para este punto P, en donde se corta la recta final del ángulo con el círculo que estoy dibujando. Este ángulo teta me dicen que el coseno vale menos 2/3. Una forma de verlo es recordando que es coseno. Coseno de teta, si yo miro mi esquema aquí, el coseno del ángulo, recordemos que es el cateto opuesto, ¿cierto? Que vendría siendo el, cateto adyacente y dividido por la hipotenusa. Esa es la definición de coseno. Ahora, para este triángulo, cuando yo miro este ángulo, vamos a pensar en este como el cateto opuesto, así no sea este. Pero para este ángulo, este es el cateto opuesto o este es el valor de Y. Y este es el cateto adyacente. Es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces es X. Y esta es la hipotenusa, o sea, H. Y me están diciendo que eso vale menos 2/3. Ahora bien, en este segundo cuadrante el valor de X debe ser negativo porque voy del origen hacia el menos infinito. Entonces voy a la izquierda, el valor de X debe ser este menos 2 y el valor de la hipotenusa debe ser el 3. Entonces podemos decir aquí, que esta X es igual a menos 2 y que esta hipotenusa es igual a 3. X es igual a menos 2, hipotenusa vale 3. Este valor de Y también lo podríamos hallar y si tenemos todos los tres lados del triángulo ya podemos hallar cualquier relación trigonométrica para él. Vamos a llamar Y el otro y recordemos que podemos decir que hipotenusa al cuadrado es igual a X a la 2 más Y a la 2. ¿Cierto? La hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Yo conozco la hipotenusa y conozco el valor de X. Puedo despejar y hallar Y. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Hipotenusa al cuadrado sería 3 al cuadrado es igual a menos 2 al cuadrado, que es X, más Y al cuadrado. 3 al cuadrado da 9. Si yo me llevo este menos 2 a la 2, menos 2 a la 2 es 4 positivo, más Y al cuadrado. Lo voy a traer aquí. Entonces me queda que 9 menos 4 es igual a Y a la 2. Entonces Y será la raíz de 5. Porque 9 menos 4 da 5 y ese es al cuadrado. Si saco raíz para Y, tengo que sacar raíz legalmente más y menos, pero una distancia acá de menos raíz de 5 no tiene lógica porque estamos diciendo que en este segundo cuadrante la Y es positiva, entonces vale raíz de 5. Esta de acá es igual a la raíz de 5. Y ya con todos estos valores yo puedo hallar el seno, el coseno ya está, la tangente y las otras funciones para este ángulo. Entonces hagamos eso. Seno de teta es este cateto puesto sobre la hipotenusa, o sea, raíz de 5 sobre 3. El coseno ya me lo dieron. La tangente de teta será cateto opuesto, o sea, raíz de 5 sobre cateto adyacente.
o sea raíz de 5 sobre menos 2, que es lo mismo que decir menos raíz de 5 sobre 2. Es negativa. Y recordemos para nuestro círculo de acá arriba, en este segundo cuadrante solo el seno y su inverso serán positivos. Entonces sí, está bien y es normal que la tangente me dé negativa. Ahora invirtamos el seno. La cosecante de teta será 3 sobre la raíz de 5 al invertirlo. La cotangente será, hay que escribir cotangente de teta será menos 2 sobre raíz de 5, invirtiendo esta de acá. Y la secante será invertir este valor que me dieron para el coseno. Entonces en vez de menos 2 tercios yo digo menos 3 medios. No le cambio el signo, simplemente invierto numerador y denominador. Entonces observemos que efectivamente de todas las funciones trigonométricas solamente el seno y la cosecante tienen signo positivo porque estoy en este segundo cuadrante y solo el seno y su inversa eran positivos. Si uno no tiene bien dibujados los signos y no entiende bien el cuadrante, el valor del seno, el coseno, la tangente numéricamente serán iguales, pero probablemente no tendrán los signos apropiados. Entonces la idea de esta parte de entender en qué cuadrante se encuentra el ángulo es no solo acertar con el número de la función trigonométrica, sino con el signo, si es positiva o si es negativa. Vamos a hacer otro par de ejercicios más similares a los que están en el taller para que acentuemos un poquito más la idea. Este ejercicio dice el seno de teta es menos 1/5. Solo con esa información yo puedo decir aquí no está porque aquí todos son positivos. Aquí todos sentimos, aquí el seno es positivo, es decir, no puedo estar en ninguno de estos dos cuadrantes. Tangente y coseno son positivos aquí. Tengo que estar en el tercero o en el cuarto cuadrante. No sé en dónde. Por eso me dan otra información adicional para yo poder establecer. En el ejercicio pasado nos decían el segundo cuadrante. Miren que aquí no. Aquí nos dicen el seno es negativo y el coseno es positivo. Entonces con esta segunda pista de coseno positivo yo ya tengo que identificar si estoy en el tercero o en el cuarto. Entonces recordemos, todos sentimos tantas cosas. El coseno es positivo, es en el cuarto cuadrante, aquí no. Entonces la primera parte me da la idea de cuáles dos cuadrantes son y esta segunda parte me dice, no, usted está en el cuarto cuadrante, su ángulo está aquí, en el cuarto cuadrante. Parte desde el eje X, da toda la vuelta y ese es su ángulo teta. ¿Sí? Es todo este ángulo. Para ese ángulo yo voy a hacer el dibujito de las coordenadas en X y en Y. Esto es X y esto es Y, ¿cierto? Y esta será la hipotenusa. Vamos a este triangulito a establecerle todas las funciones trigonométricas. Recordemos, seno es menos 1/5. En este que tengo acá, la X es positiva, entonces la X no vale menos 1. La X vale 1. Podemos abstraer este triangulito de acá si lo desean para visualizarlo mejor. Dijimos que esto era X, que esto era Y y que esto era hipotenusa. Estoy como sacando esto para acá. Acá, en este cuarto cuadrante, la X es positiva, entonces vale 1. Perdón, estoy equivocada. La X, la y la hipotenusa. Recordemos qué significa para este ángulo que yo estoy dibujando el seno. El seno es el cateto opuesto, o sea, la Y sobre la hipotenusa. Entonces la Y vale menos 1. Porque el seno vale menos 1/5. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la hipotenusa vale 5. Si el seno vale menos 1/5 es porque el cateto opuesto vale menos 1 y la hipotenusa vale 5.
Muy bien. Me falta establecer el valor de x. Y tiene sentido que y valga menos 1 porque miren que allí lleva para abajo, es negativa, ¿cierto? Ahora vamos a establecer el valor de x por Pitágoras. Podemos decir que hipotenusa al cuadrado es x a la 2 más y a la 2. Entonces podemos decir, recuerden que la hipotenusa vale 5, 5 a la 2 es x a la 2 más menos 1 a la 2. El menos 1 se eleva al cuadrado, acá va un más. Entonces esto queda que 25 es igual a x a la 2 más 1. Recordemos que menos 1 al cuadrado da 1. El 1 lo voy a traer a restar. Me queda que 25 menos 1 es x al cuadrado. Esto es lo mismo que decir que x al cuadrado vale 24. Y lo podríamos dejar, si desean, podemos decir que x es igual a la raíz de 24. Esa sería una opción. O si alguien quiere, también puede hacerlo como lo siguiente. Yo puedo decir que x es igual a la raíz de 6 por 4. Y esto yo lo puedo separar en raíz de 6 por la raíz de 4. Esta raíz de 4 la puedo sacar, esto es 2. Entonces yo puedo decir que x es igual a 2 por la raíz de 6. Decir 2 raíz de 6 y pongo el 2 adelante y la raíz afuera. ¿Por qué? Porque siempre que uno hace raíz de 6 por 2, a veces termina metiendo el 2 otra vez en la raíz y esa no es la idea. Es mejor dejar las raíces siempre al final solitas. Es lo mismo decir raíz de 24 que decir 2 raíz de 6. Es exactamente lo mismo, ya es decisión de cada uno como lo desea hacer. Entonces yo puedo decir que esta x es igual a 2 raíz de 6. Y ahora puedo establecer las funciones trigonométricas para el ángulo θ que tenemos acá. Entonces empezamos con el seno. Seno de θ, recordemos, cateto opuesto, menos 1 sobre 5, que es la hipotenusa, pues ese ya me lo habían dado, es menos 1/5. De una vez quien quiera puede sacar su inversa, la cosecante, será menos 5 sobre 1, o sea, menos 5. El coseno de θ es el cateto adyacente, que sería este, para ese ángulo, este es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, o sea 2 raíz de 6 sobre la hipotenusa que vale 5. Y la inversa, que es la secante, será al revés, 5 sobre 2 raíz de 6. Miren que son positivos, porque en el último cuadrante solo el coseno y su inversa son positivos. Por último, la tangente de θ, recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea que será menos 1 sobre 2 raíz de 6, se podría racionalizar si desean, y la cotangente sería menos 2 raíz de 6 sobre 1 o simplemente menos 2 raíz de 6. Son negativos y ellos son negativos. Está todo acorde con las funciones del cuarto cuadrante. Para finalizar este tipo de ejercicios, este creo que es uno que está en el taller de la plataforma, dice la tangente de θ vale 8 y la secante es positiva. Diga todas las otras funciones trigonométricas. Entonces ahora primero que todo establecer en dónde me encuentro. Tangente 8, miren que es positiva. Acá todos son positivos. Acá solo el seno es inversa, o sea que acá no puede estar. Acá la tangente y su inversa, o sea que puede estar aquí, y aquí solo el coseno es inversa. Entonces, ¿dónde puedo estar? O aquí o aquí. Solo hay esas opciones, o primero o tercer cuadrante. ¿Cuál de los dos será? Me lo va a definir esta segunda parte del problema. La secante es positiva. Recordemos dónde es positiva el coseno, que es el que está asociado a la secante. El coseno es positivo aquí y aquí. Todos sentimos tantas cosas en estos dos.
Donde es positivo el coseno es positiva la secante, entonces la secante será positiva en estos dos. Pero la tangente solo es positiva en estas dos. Entonces, ¿dónde son positivos los dos? En el primer cuadrante. Porque acá sí sería positiva la secante, pero no sería positivo el coseno y por lo tanto no podrá ser positiva la secante. Conclusión, me encuentro en el primer cuadrante. Y así es como se deduce. Y este es mi triángulo y este es mi ángulo. Esto es X. Esta ya es la parte más fácil. Esto es Y y esta es la hipotenusa. Ahora, me dijeron que la tangente vale 8. Recordemos que es tangente. Tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cierto? Entonces, si yo saco de acá el triangulito, lo voy a hacer así. Si este es el ángulo teta, si esta es la hipotenusa, si este es X y este es Y, entonces si la tangente de teta es igual a 8, podemos pensar que es 8 sobre 1, es porque este cateto opuesto vale 8 y este que es adyacente vale 1, para que la división de los dos me dé 8. Puedo hallar el valor de la hipotenusa simplemente haciendo Pitágoras. Digo h a la 2 es igual a 8 a la 2 más 1 a la 2. 8 a la 2, 8 por 8 es 64 y 1 a la 2 es 1. Eso da 65. Es decir, la hipotenusa será la raíz de 65. Y 65 pues no tiene una raíz exacta, entonces lo podemos dejar indicado así, como la raíz de 65. Y empezamos a hacer las funciones. Seno de teta. El seno de ese ángulo es el cateto opuesto, o sea 8, sobre la hipotenusa raíz de 65. La cosecante de una vez, que es su inversa, será la raíz de 65 sobre 8. El coseno de teta será el cateto adyacente, que es 1, sobre la hipotenusa, que es raíz de 65. La inversa, que es la secante, será la raíz de 65 sobre 1 y evidentemente recuerden que nos dijeron que tenía que ser positiva y se cumple. La tangente de teta será 8, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ya me la había dado el problema inicialmente. Y la cotangente de teta pues será 1 sobre 8 y ya queda el problema finalizado. Si tenemos claros esos signos en los diferentes cuadrantes, no vamos a tener ningún inconveniente. Bueno, vamos a pasar a otro de las partes que tiene el taller, que pretende hablar de las identidades trigonométricas, y la idea es que ustedes las recuerden. Las identidades que se llaman pitagóricas en trigonometría son solamente 3 y casi siempre las fórmulas se entregan directamente para que ustedes las apliquen, pero yo quiero primero mostrar de dónde salen esas fórmulas. La primera identidad dice que x a la 2 más y a la 2 es igual a h a la 2. La vamos a aplicar a este triángulo que está aquí para ver eso en funciones trigonométricas qué significa. Entonces recordemos que x al cuadrado para el triángulo unitario es que tiene esta distancia entre el centro hasta cualquier punto del círculo igual a 1. Si ustedes recuerdan, el valor de x estaba asociado al coseno, perdón. O volvámoslo a hacer acá. El coseno de teta para este ángulo, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, el coseno es x. El seno de teta para este triángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es un 1, entonces será y. Entonces aquí, en vez de escribir x2 y y2, voy a escribir coseno y seno. Y la hipotenusa, en este caso, vale 1, ¿cierto? Entonces x a la 2 es como decir coseno al cuadrado de teta, más y a la 2 es como decir seno cuadrado de teta. Hipotenusa al cuadrado es 1 al cuadrado, que da 1. Entonces esta es una identidad muy conocida que dice
En general se escribe como seno cuadrado más coseno cuadrado. Miren que se pueden escribir en cualquier orden, da igual a 1. Y es una identidad muy importante empleada en matemáticas. Ojo, y es muy importante hacer esta aclaración y espero que quede claro desde ya. Es muy diferente decir seno cuadrado de teta que seno de teta al cuadrado. Aquí, estas son cosas diferentes, es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí el seno, la función seno está elevada al cuadrado. Es decir, esto es seno de teta por seno de teta. El por el mismo 2 veces, entonces se le pone el cuadrado al seno. Seno de teta cuadrado, esta otra es seno de teta por teta. Es el seno del ángulo por el mismo y por eso queda aquí el cuadrado para el teta y no es lo mismo que aquí. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Cuando quieran decir esto, seno cuadrado de teta es este, seno por seno. Aquí coseno cuadrado es coseno por coseno. No se puede escribir el cuadrado en el ángulo o otra forma de escribirla sería seno de teta todo al cuadrado más coseno de teta todo al cuadrado e igual a 1. Estos dos sí son equivalentes porque estoy elevando todo al cuadrado, ¿sí? O como van a encontrar más comúnmente, es como que la función trigonométrica es la que está elevada al cuadrado. No lo escribimos en el ángulo porque estaríamos diciendo esto. Es importante que tengan eso claro. Entonces esta es nuestra primera identidad. La segunda identidad va a salir de esta otra relación de triángulo que tengo acá. También es el círculo unitario. Los radios valen 1, pero el triángulo que voy a pintar es como este. ¿Sí? Este ángulo teta, cuando uno traza otra horizontal acá, este ángulo y este ángulo son equivalentes, ¿sí? Son ángulos equivalentes. Este también vale teta, porque está formado por la misma recta y también por una horizontal como aquí. Eso creo que ustedes ya lo recuerdan de geometría. Entonces este es el ángulo teta. Para este ángulo teta que tengo arriba es el que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un cateto que vale A, otro cateto que vale B y esto obviamente que vale 1. Entonces vamos a averiguar qué es la tangente de ese ángulo teta. La tangente de teta de este que tengo acá será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, será 1 sobre A. Vamos a hacer la cotangente es la inversa, o sea, será A sobre 1, o sea, A. Ahora pensemos para este ángulo, ¿cuál será el seno? El seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa que estoy llamando B. Será 1 sobre B. Y al contrario, el contrario del seno o el inverso será 1 sobre B, invertirlo, o sea, será B sobre 1 que da B. En este triángulo que yo tengo acá en azul, podemos decir que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado por Pitágoras, ¿cierto? Entonces de Pitágoras nosotros podemos decir que 1 al cuadrado más A al cuadrado da B al cuadrado. Entonces donde dice A yo voy a poner cotangente y donde dice B yo voy a poner cosecante porque mire que equivalen a A y a B. Y esto se va a convertir en que 1 más cotangente cuadrada de teta, porque cotangente es A y es al cuadrado, es igual a B al cuadrado, o sea, a cosecante cuadrada de teta. Entonces, esta sería la segunda identidad trigonométrica que tenemos. 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Entonces cuando la vean está bien aplicarla, pero es bueno no tener ideas o de dónde salió y por qué. Ya saben que tiene una demostración. Finalmente la última identidad la vamos a demostrar con estos triangulitos y ya posteriormente lo que vamos a hacer es emplearlas para demostrar igualdades en trigonometría, que es otra de las partes importantes de esta última fase del curso.
Tengo el mismo círculo unitario, miren que el radio también vale 1, pero pinté un triángulo diferente a los anteriores. Desde aquí hasta aquí subí y tracé el ángulo teta. Antes yo cortaba como por aquí, este lo llevé hasta arriba para que este lado quedara de todo el radio del círculo. Para ese ángulo teta, ¿quién es la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, será B sobre 1, o sea, B, ¿cierto? Para ese ángulo teta, ¿cuál es el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 1 sobre A. ¿Y quién es la secante para este ángulo? Es la inversa del coseno. Si el coseno es 1 sobre A, la secante será A sobre 1, o sea, A. Vamos a hacer también Pitágoras para este triángulo. Sí. Para este triángulo a Pitágoras es que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Entonces vamos a decir que 1 al cuadrado más b al cuadrado es a al cuadrado. Y vamos a reemplazar a b por tangente y a por secante. Entonces quedará que 1 es igual, 1 más b al cuadrado, pero b es tangente, entonces tangente cuadrada de teta es igual a al cuadrado, o sea, a secante cuadrada de teta. Y esta es la tercera identidad pitagórica. Recordemos, la primera es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. La segunda es 1 más cotangente cuadrada, cosecante cuadrada. Y la última, 1 más tangente cuadrado, secante cuadrado. Ya tienen ahí demostradas las tres identidades. Ahora sí, cómo las empleamos para demostrar cosas. Entonces, usualmente lo que ustedes van a encontrar es que les ponen dos expresiones trigonométricas equivalentes. Les dicen seno cuadrado, por ejemplo, aquí es igual a esto. Y le piden que lo demuestre. Demuéstreme esa igualdad, pero demuéstreme esa igualdad no es dele valores a teta y haga el cálculo en la calculadora para que vea que le da lo mismo, sino haga un desarrollo matemático para que usted logre demostrar por qué son iguales. Normalmente, y los consejos que se les pueden dar es que siempre lo que uno suele hacer es arrancar por un lado. No es este me lo llevo para allá y este me lo traigo para acá, no. Lo que uno hace es dejar un lado quieto, puede ser el izquierdo, puede ser el derecho, y sobre ese lado que no deja quieto empieza a trabajar y hace varias conversiones hasta tratar de llegar a la igualdad. Me explico. Yo puedo empezar por acá por el seno cuadrado, dejarlo quieto y trabajar aquí y hacer estas operaciones, esta propiedad distributiva, hacer transformaciones y tratar de demostrar que eso me va a dar seno cuadrado. No es que yo me llevo el seno a dividir ni nada de eso. Casi siempre es útil empezar por el lado que aparentemente es más complicado, es decir, en esta que yo tengo aquí yo arrancaría por la derecha porque se ve como más complicada que seno cuadrado. Seno cuadrado solito es difícil pensar en llegar a todo esto. En cambio de esto, si yo empiezo a simplificar, a hacer propiedad distributiva, es posible que luego llegue aquí, que es más fácil. La idea es hacer las transformaciones. Usualmente tratamos de convertir todo a términos de seno y coseno, usualmente. Por ejemplo, esta que es una secante la convertiríamos a 1 sobre coseno. Vamos a hacerla enseguida. Y finalmente, a veces podemos usar las identidades pitagóricas que ya vimos, esas tres que acabamos de demostrar, porque a veces nos sirven para demostrar la igualdad y nos hacen llegar de una manera más rápida allá. Entonces vamos a hacer esta primera demostración. Esta primera demostración que está aquí, yo la voy a hacer tomando el lado derecho y voy a tratar de hacer todas las operaciones para que al final me dé seno cuadrado de teta. Entonces voy a decir coseno de teta por secante de teta menos coseno de teta. Y voy a empezar. Esta secante la voy a convertir a 1 sobre coseno, porque secante es 1 sobre coseno, menos coseno de teta. Lo único que hice fue esta secante convertirla a 1 sobre coseno. Y hay dos opciones, pueden hacer aquí la resta o pueden hacer propiedad distributiva, existen esas dos posibilidades. Yo voy a hacer
la propiedad distributiva. Coseno por 1 sobre coseno menos coseno por coseno. Entonces esto va a quedar así. Coseno, la primera por la primera. Coseno de teta por 1 sobre el coseno de teta. Menos coseno de teta por coseno de teta, ¿cierto? El segundo, primero por el segundo. Coseno cuadrado de teta, porque coseno por coseno da coseno cuadrado. Y aquí es muy importante no escribir aquí coseno de teta cuadrado, porque aquí parece que el que está elevado al cuadrado es el ángulo y no la función. Tengan mucho cuidado con eso. Ahora ya tengo esto. Aquí evidentemente en esta primera fracción el y el se cancelan y queda 1, no queda 0, queda 1, menos coseno cuadrado de teta. Y llegué acá. Ahora tengo que tratar de ver eso cómo se relaciona con lo que yo tengo al lado izquierdo. Aquí es muy importante y es donde entran las identidades. La primera identidad, si la recuerdan, dice seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Esa fue la primera identidad que yo les demostré. Si la suma de los dos da 1, miren que esto que yo tengo acá es como si este coseno se fuera a restar allá, ¿cierto? Tengo el 1, este coseno viene a restar y me queda algo como esto. Entonces, si yo me llevo el coseno a la izquierda, me queda seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Es decir 1 menos coseno cuadrado es lo mismo que decir seno cuadrado por esta identidad. Entonces 1 menos coseno cuadrado es lo mismo que seno cuadrado y es lo mismo que el seno cuadrado que tengo ahí. Es decir, la identidad ha quedado demostrada. Esta propiedad se cumple. Vamos a hacer otros ejercicios para que ustedes aprendan a manejar estas igualdades y trabajar con ellas. Acá tenemos otra y dice demuestre que 2 tangente por secante es igual a 1 sobre 1 menos seno menos 1 sobre 1 más seno. Entonces aquí ¿cuál lado empezar? Si yo empiezo por aquí va a ser difícil llegar a dos fraccionarios que se restan. Pronto es más sencillo arrancar por aquí para tratar de llegar a la de la izquierda. Entonces yo acá decido que me parece más fácil empezar por el lado derecho, porque después de tener esta multiplicación, obtener una resta con fraccionarios, yo lo veo difícil. Entonces voy a empezar por 1 sobre 1 menos seno de teta de x, de lo que sea, que es con una x, menos 1 sobre 1 más seno de x. Vamos a tratar de ver a dónde llegamos con esto. Es unos fraccionarios, vamos a sacar el común denominador de estas expresiones, 1 menos seno y 1 más seno. Entonces tengo como que multiplicarlo, ¿cierto? Porque no tienen un factor común. Me quedaría 1 menos seno, me faltó el x, 1 menos seno de x por 1 más seno de x. Como multipliqué los denominadores, puedo multiplicar en cruz. 1 menos seno por 1 más seno dividido 1 menos seno será 1 más seno por 1 más seno de x entre paréntesis, aquí hay un menos y acá sería multiplicar en esta dirección por 1 menos seno de x. Voy a borrar acá un poco porque se me está quedando muy pegado y no se va a entender bien. Aquí queda 1 menos seno de x. ¿Sí? Este denominador dividido 1 más seno queda 1 menos seno por 1 menos seno, pero ojo que como había un menos, lo debo meter en un paréntesis. Abajo ustedes pueden observar 1 menos algo y 1 más ese mismo algo. Esto es como una factorización de una diferencia de cuadrados. Esto que yo tengo aquí es una diferencia de cuadrados factorizada. ¿Cómo queda? Queda el primero al cuadrado, sea 1, menos el segundo al cuadrado, seno cuadrado de x. Muy bien. Y aquí arriba
Voy a romper este paréntesis, le debo cambiar el signo a ellos. Me quedaría 1 más seno de x menos 1 y más seno de x. Porque este menos por este menos, este sale positivo, ¿cierto? Muy bien. Aquí el 1 y el menos 1 se cancelan. Arriba quedará seno más seno, no es seno cuadrado, estamos sumando. Seno de x es una naranja, más otro seno, una naranja y otra naranja nos dan 2 naranjas, 2 seno de x. Y abajo, recordemos lo que acabamos de hacer aquí arribita. Dijimos que 1 menos coseno cuadrado era seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado es como si en esta identidad yo me llevara el seno a restar. Aquí nos llevamos el coseno a restar, pero 1 menos seno cuadrado es como si yo dijera que tenía seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1 y que yo me llevé este seno a restar allá. 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado de x. ¿Sí? Escribámoslo más bonito. Coseno cuadrado de x. Es lo mismo decir 1 menos seno cuadrado que decir coseno cuadrado, porque es como si este seno me lo llevara aquí a restar y me queda coseno cuadrado. Y finalmente, de alguna manera, yo necesito tratar de que esto se parezca a lo de la izquierda. Recuerden que estoy tratando de hacer una demostración. Necesito que se parezca a esto. Entonces lo que voy a hacer es separarlo así. 2 seno de x y abajo voy a separar el coseno en coseno de x por coseno de x. Muy bien. Este es el 2, mírenlo ahí. Voy a decir lo siguiente. Este seno sobre este coseno se llama tangente de x, ¿cierto? Tangente seno sobre coseno. Entonces esto va a quedar así. 2 por la tangente de x. Y recuerden que aquí queda el coseno abajo. Si ustedes piensan que aquí hay un 1 y que cogen 1 sobre coseno como otro pedazo, 1 sobre coseno es la secante de x. Y esto se convirtió en lo que yo tenía en la izquierda y logré demostrar esa igualdad. Entonces aquí al final hay como que tener un poquito de malicia en pensar uno cómo separa las cosas para que se parezcan acá. Pero la parte gruesa está en poder hacer todo el trabajo matemático. ¿Cómo se aprenden estas cositas? Practicando, ¿sí? Es la única manera. Tengo dos demostraciones más y yo creo que ya con eso quedamos un poquito más, digamos, ubicados en el tema. Esta dice lo siguiente: secante de t por cosecante de t por la tangente más la cotangente es igual a secante cuadrada más cosecante cuadrada de t. Aquí nuevamente, pensar que yo de estos dos voy a sacar todo esto, creo que no. Creo que mejor me voy a ir en este caso por el lado que aparentemente es más difícil. Me voy a ir por el lado izquierdo. A ver si logro demostrar el de la derecha. Entonces necesitamos trabajar, en este caso, en el izquierdo. Voy a convertir todo a formas de senos y cosenos. Secante es 1 sobre coseno de t. Cosecante es 1 sobre el seno de t. El paréntesis tangente es seno de t sobre el coseno de t. Cotangente es la inversa de la tangente. Entonces será coseno arriba y seno abajo, ¿cierto? Porque la cotangente es la inversa de esta que era la tangente. Lo de la derecha no lo escribo. Yo voy a trabajar todo esto hasta tratar de que me llegue por allá a eso. Si usted quiere lo escribe siempre a la derecha, pero me parece bobada. Más bien trabajar acá y luego ver que llegamos a lo que tenía ahí arriba. Ahora, acá, lo primero de pronto y lo más conveniente es tratar de resolver esta suma para empezar ya luego con lo que está afuera. Recordemos que la multiplicación de estas dos es derecho, ¿cierto? Entonces 1 por 1, 1. Y afuera queda coseno de t por seno de t. Y ahora vamos con lo que está adentro. El común denominador entre coseno y seno pues será la multiplicación coseno de t por seno de t.
Y como multipliqué los dos, multiplico en cruz. Seno por seno me da seno cuadrado. Aquí hay un más, entonces pongo un más. Coseno por coseno en esta dirección me da coseno cuadrado de t. Muy bien. Ahora vamos a tratar de resolver ese paréntesis. 1 sobre coseno de t por seno de t por... Recordemos que seno cuadrado más coseno cuadrado, nuestra primera identidad, suma 1. Y abajo queda coseno de t por seno de t. Y ahora sí que tengo una sola fracción con otra sola fracción, se multiplican derecho. Arriba 1 por 1, 1. Abajo me queda coseno de t por seno de t por coseno de t por seno de t. Todo se multiplica, ¿cierto? Multiplico abajo, multiplico arriba. Coseno con coseno, coseno cuadrado, seno con seno, seno cuadrado. Entonces esto es 1 arriba sobre coseno cuadrado, le voy a poner teta t por seno cuadrado de t. Y recordemos lo que yo tengo que llegar. De hecho, esta es una de las identidades que ahora recuerdo están mal escritas en el taller, y esto que está aquí, secante cuadrada de t, esto es una multiplicación y no una suma. Y ya en semestres previos hemos tenido esa dificultad, que le ponen un más acá y la identidad nunca se cumple. Vamos a ver por qué. Acá yo puedo separar esto que yo logré aquí en dos fracciones. 1 sobre coseno cuadrado de t por 1 sobre el seno cuadrado de t. Es lo mismo decir esto que decir esto. 1 por 1 da 1 y la multiplicación abajo queda aquí. 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrada por 1 sobre seno cuadrado es cosecante cuadrada de t. Acabo de recordar que en semestres previos hemos tenido problemas porque nunca nos da cuando tiene un más. En realidad es un producto, debe haber un error de digitación en el taller. Entonces la identidad, para que lo anoten de una vez y lo corrijan, es secante cuadrada por cosecante cuadrada, y miren que ya logramos demostrarlo. Para finalizar el tema de las identidades y esta parte de demostrar que se cumplen las igualdades, vamos a hacer un último ejercicio. Acá yo tengo seno de x más coseno de x todo al cuadrado es igual a 1 más 2 seno coseno. Llegar de acá a una cosa al cuadrado realmente no parece muy fácil, aunque podría usarse. Yo voy a optar por empezar por la izquierda y voy a desarrollar este cuadrado, pero no lo voy a desarrollar de la manera de escribirlo el por el dos veces, sino de trabajar como si fuera un trinomio cuadrado. Perfecto, esto es a, esto es b, hay una suma al cuadrado, si recuerdan ese caso, a más b al cuadrado es a a la 2 más 2ab más b al cuadrado. Trinomio cuadrado perfecto, si lo recordamos. Solo que aquí a es seno y b es coseno. Entonces a al cuadrado, seno cuadrado de x, más 2ab, 2 seno de x por coseno de x, más b al cuadrado más coseno cuadrado de x es igual. Debe darme esto, pero voy a seguir procesando. Observemos lo siguiente. Tengo seno cuadrado más coseno cuadrado. No tienen que estar pegados. Ellos dos, ¿cuánto suman? Nuestra primera identidad. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Esa es una identidad. Entonces estos dos, cuando yo los sumo, da 1. Me queda 1 más 2 seno de x coseno de x. Eso es exactamente lo que queríamos demostrar. Esta es una identidad súper fácil de demostrar. Bueno, para finalizar ya el tema de trigonometría, lo que falta por ver se llama ecuaciones trigonométricas. Entonces son ecuaciones en donde ahora vamos a encontrar funciones trigonométricas. ¿Y cuál es la idea? En una ecuación trigonométrica tenemos unas igualdades y ya tenemos funciones como seno, coseno, tangente o sus inversas,
Y cuando la queremos resolver, recordemos que cuando resolvíamos ecuaciones fueran lineales o cuadráticas, queríamos hallar el valor de x que la cumplía. En este caso, pues x o y o teta será un ángulo, ¿cierto? Porque estamos en trigonometría. Entonces lo que se pretende es hallar el valor del ángulo que cumple la igualdad. Ese es el caso de las ecuaciones trigonométricas. Es un ángulo de cuánto el que le cumple a ustedes esa igualdad. ¿Qué se hace? La sugerencia que les doy es hagan las transformaciones necesarias para trabajar con una función sola. Por ejemplo, esta primera ecuación vemos que tiene coseno y tangente. La idea es tratar de que no me queden varias funciones, sino una sola. Entonces nos dice 2 por coseno por tangente menos 1 es igual a 0. ¿Cuál es el valor de x? Que en este caso es un ángulo que hace que esto dé 0. Entonces vamos a ver cómo la resolvemos en este caso. Lo primero que vamos a hacer en este caso es convertir la tangente en seno sobre coseno. Entonces vamos a decir 2 coseno de x por, recordemos que la tangente es seno sobre coseno menos 1 es 0. Y acá al hacer esa conversión de tangente a seno sobre coseno, llegamos a algo muy bueno y es que se nos cancelan los cosenos. Entonces lo que va a continuar aquí es que tengo el 2 no se ha ido, 2 queda seno de x es igual, menos 1 es igual a 0. Yo quiero despejar lo que tenga x, el seno de x, entonces este menos 1 y este 2 los quiero llevar al otro lado. Primero a él lo llevamos a sumar y nos queda 2 seno de x es igual a 1 positivo, porque pasé el 1 a sumar acá. El 2 que está multiplicando lo voy a traer aquí a dividir. Entonces nos quedará que el seno de x es igual a 1 sobre 2. O sea, vale un medio. Y no sé si recuerdan, aquí hay dos opciones. Una es usar la calculadora y decirle seno inverso de un medio, es decir, cuál es el ángulo cuyo seno vale un medio. A veces en los libros también lo van a encontrar como arc seno. ¿Sí? Esta función es, dígame el ángulo que yo ya tengo el seno. Pero también, si ustedes recuerdan, yo les hablé de unos ángulos especiales en un video anterior que eran el de 30, el de 45 y el de 60 grados y les mostré los triangulitos de donde salían sus funciones trigonométricas y habíamos visto que había un ángulo que tenía un seno que valía un medio y era el ángulo de 30 grados. Si el seno de él es 30, si el seno de 30 grados es un medio, entonces si yo recuerdo eso, yo sé que el ángulo que tiene seno un medio es 30 grados y pasándolo a radianes podemos decir que vale pi sextos. Lo podemos decir así, lo podemos decir así. Ambas soluciones estarían correctas porque recuerden que esto es lo mismo en radianes. Les escriban o no les escriban el rad. Ahora, en algunos otros casos van a encontrar con que no solo el de 30, recordemos el circulito, que aquí ya no me va a quedar tan bonito. Recordemos el eje X y el eje Y, este es el eje X, este es el eje Y. Recordemos también que teníamos por acá, entonces pintemos que este sea el ángulo de 30 grados, que yo llamaba teta. Recordemos que así como él tiene ese seno de un medio, aquí el seno es positivo, aquí no, aquí sí todos sentimos tantas cosas, acá también es positivo el seno. Entonces para este triángulo y para el triángulo que queda, tratar de pintarlo mejor acá, en donde esto también sea en 30 grados, para este también tendría un seno positivo, porque el cateto opuesto y la hipotenusa también serían positivos. Y para este triángulo que yo estoy pintando aquí, el seno también sería un medio. Y en ese caso
se suele hablar de que hay un ángulo de estos 30 más todo lo que yo necesito para llegar hasta este lado terminal. Y este ángulo que está aquí, todo este grande, se llama un ángulo de 150 grados. Entonces pueden que encuentren en unos textos en donde diga que cumple para 30 grados y cumple para 150 grados, porque para este ángulo, si lo recuerdan, decíamos que este era el cateto opuesto y que esta era la hipotenusa. Estoy pintando el ángulo azul. Y también es un seno de un medio, al igual que para él. Entonces es posible que encuentren eso de que hay varias respuestas. Vamos a hacer una segunda ecuación que dice coseno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado es igual a 0 para teta entre 0 y 360. Esto lo que les está diciendo es que estamos hablando de todo el círculo unitario. Usted tiene que decir todos los ángulos en el círculo unitario que cumplen eso. No uno solo, sino todos los del círculo unitario. Entonces vamos a tratar de resolverlo también así. Primero tratar de sacar acá lo que estábamos diciendo, tratar de lograr que nos quede una sola función trigonométrica, porque tenemos coseno y tenemos seno. Entonces esto que yo llamo coseno lo voy a reemplazar por 1 menos seno cuadrado de x de acuerdo a la primera identidad. Recordemos, seno cuadrado más coseno cuadrado daba 1. Se los voy a escribir acá un ratico por si se les olvidó. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Yo puedo reemplazar coseno cuadrado como 1 menos ese seno cuadrado, vaya restando, eso fue lo que hice acá. Menos bajo el otro 3 seno cuadrado que estaba acá, lo bajé, da 0. Y ahora tengo todo en términos solo de seno. Entonces esto quedará 1 menos seno cuadrado menos 3 seno cuadrado, 4 seno cuadrado de x es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Voy a llevarme este negativo acá. Me va a quedar 1 es igual a 4 seno cuadrado de x. Y esto es lo mismo que decir que un cuarto, trayendo este 4 a dividir, es igual al seno cuadrado de x, ¿cierto? Si sacamos raíz a los dos lados, nos queda que el seno de x es igual a más o menos un medio, porque un medio es la raíz de un cuarto, raíz arriba y raíz abajo, pero esto puede ser positivo y puede ser negativo. Si yo nuevamente hiciera como el dibujito del círculo unitario, acá tratemos de trazarlo mejor, me quedó terrible esta línea horizontal. Entonces pensemos, estamos diciendo que el seno del ángulo vale un medio o menos un medio. Nuevamente, como en el anterior, aquí el ángulo es como de 30 grados, ¿cierto? Pero puede ser positivo y puede ser negativo. Entonces puede ser este ángulo de 30 o como vimos ahora puede ser el de 150 porque ellos dos tienen senos de un medio y son positivos, pero quienes tienen el seno también de un medio y negativo serán los que están abajo, para el que este valga 30 y para el que este valga 30. Entonces si yo vengo de acá hasta aquí, de acá hasta acá, son estos 180 grados de acá, más estos 30 de acá, ¿cierto? Esos serán 210 grados, todo el rojo que está aquí. El 30 que puse aquí solo es este pedacito, es este 30. Este ángulo que va desde el origen hasta aquí, 180, y estos 30 más son 210. Para este triangulito que yo pinto aquí con este, también el seno vale un medio, pero negativo. Y el último sería este que arranca desde acá, da toda la vuelta y termina en este. Para ese ángulo que es como toda la vuelta de 360 y le quedan faltando estos 30,
sería un ángulo de 330 grados. Para ese ángulo de 330 el seno también vale 1/2, pero es negativo porque aquí son negativos. Entonces a eso se refiere esto de diga todas las posibles respuestas en todo el círculo unitario, ¿sí? Tengo otras 3 ecuaciones más para finalizar el tema. Este dice tangente cuadrada de teta más raíz de 3 menos 1 tangente de teta menos raíz de 3 igual a 0. La ecuación trigonométrica ya está solamente en función de tangente, pero sacar acá como un factor común no es algo tan sencillo de hacer porque aquí está el cuadrado y aquí está la 1. Lo que vamos a hacer es imaginarnos esto como una ecuación del tipo x a la 2 más bx más c igual a 0. Tangente es x, tangente cuadrada, miren x al cuadrado, algo que llamo b por tangente, b por x, este es el término independiente igual a 0. Vamos a tratar de factorizarlo como si fuera un trinomio de esa forma. Y el igual a 0. Sacar la raíz de x, aquí, x aquí, pero x para mí es tangente, entonces es tangente de teta y tangente de teta. Este signo más va aquí y más por este menos aquí. Necesito dos números que multiplicados me den menos raíz de 3 y que cuando los reste me dé raíz de 3 menos 1. Pues será el raíz de 3 y el menos 1. Miren, raíz de 3 por menos 1, raíz de 3 negativa. Raíz de 3 menos 1, pues raíz de 3 menos 1. Cuando algo por algo es igual a 0, recordemos, o este se vuelve 0 o este se vuelve 0. Cuando el primero se vuelve 0, cuando la tangente de teta más raíz de 3 sea igual a 0. ¿Y esta cuándo? Cuando la tangente de teta menos 1 sea igual a 0. En este caso de la izquierda, cuando la tangente de teta sea menos raíz de 3. En el caso de la derecha, cuando la tangente de teta valga 1. La tangente de teta, si lo recuerdan, vale 1 cuando teta es igual a 45 grados, que es lo mismo que decir pi cuartos. Y la tangente de teta vale menos raíz de 3 cuando el ángulo teta es igual a, hablamos de menos 60 grados, es como si cogiéramos ese círculo unitario y no fuéramos a arrancar en el sentido de las manecillas del reloj, sino al revés, por eso tiene como un signo de menos 60 grados. Menos 60 grados, si voy en el sentido contrario de las manecillas del reloj, quedaría como por aquí. O es lo mismo que decir un ángulo de todo este con signo positivo. Es decir, sería un ángulo, si este vale 60, este pedacito, de 300 grados. Es lo mismo decir menos 60 grados que decir 300 grados positivos. ¿Por qué? Porque yo ya les había explicado que la tangente cuando vale raíz de 3 es un ángulo de 60, pero como la tangente es negativa, entonces yo debo estar es en este cuarto cuadrante, que la tangente es negativa. Muy bien. Y en forma positiva, es decir, toda esta vuelta en forma, hagámoslo con otro color, sería dar toda la vuelta en forma positiva, es esta, sería hablar de 300 grados. Acá tenemos una más, 2 seno de x igual a raíz de 2, esta sí es súper fácil de despejar, seno de x será raíz de 2 sobre 2, y si recuerdan cuál es el ángulo que tiene por seno raíz de 2 sobre 2, se darán cuenta que es el ángulo de 45 grados o de pi cuartos en forma de radianes. Muy bien, y para terminar tenemos esta última
ecuación trigonométrica en donde está un poco más larga. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, dice 4 seno coseno más 2 seno menos 2 coseno menos 1 igual a 0. Lo que vamos a hacer es tratar como de juntar estas cositas y separarlas de estas. Cuando ustedes ven esto que yo separé en esta primera parte, este término 4 seno coseno y 2 seno, les puedo sacar factor común. El factor común más grande que puedo sacar entre el 4 y el 2 es el 2. Seno, coseno y seno, el seno. Quedaría multiplicando. En este primer caso, quedaría 2 coseno de x más, acá, si saqué 2 seno de factor común, pues quedaría 1. Y aquí, menos 2 coseno de x menos 1 igual a 0. Miren que queda 2 coseno más 1 menos 2 coseno menos 1. Esto y esto son lo mismo, solo que tienen los signos contrarios. Entonces vamos a hacer un pequeño truquito aquí. 2 coseno de x más 1. Voy a dejar un menos afuera y voy a escribirlos a ellos dentro de un paréntesis, pero positivos. Dejándoles menos aquí afuera, él queda positivo y él también. Si yo rompo este paréntesis, ellos vuelven a salir con signo negativo. Esto lo hice para tener un factor común por agrupación. El factor común sería 2 coseno de x más 1 que multiplica en esta parte a 2 seno de x y aquí menos 1. Y eso es igual a 0. Y recordemos que si algo por algo da 0 es porque el primer paréntesis da 0 o este otro da 0. Vamos por la primera opción. 2 coseno de x es igual a, 2 coseno de x más 1 igual a 0. A ver cuándo se vuelve 0 esta parte. Y la otra sería 2 seno de x menos 1 igual a 0. A ver cuándo se vuelve 0 el otro paréntesis. Acá tratemos de despejar, entonces quedaría 2 coseno de x igual a menos 1. Coseno de x igual a menos 1 medio. El coseno de x igual a menos 1 medio es para un ángulo cuando el coseno es un ángulo de 60 grados, pero cuando es negativo tenemos que pensar en dónde está, porque aquí es positivo y aquí el coseno es positivo, entonces tiene que ser aquí o aquí. Es decir, tiene que ser un ángulo de 60 grados acá o un ángulo de 60 grados acá. Tiene que ser para alguno de ellos dos. Cuando yo digo que es este ángulo de 60 aquí, entonces es esto, este ángulo. Y sería a toda esta mitad de la circunferencia que es 180, quitarle 60. Si a 180 le quitamos 60, sería un ángulo de 120 grados. Entonces en realidad el ángulo es de 120 grados. O la otra opción es que sigamos dando la vuelta acá hasta este lado terminal de acá en verde, toda la vuelta de acá. Y acá sería los 180 de esta rayita más otros 60. Y ese sería un ángulo de 240 grados. Entonces en 120 o en 240 cuando sacamos el seno, el coseno, nos debe dar menos 1 medio. Y por otro lado tenemos la otra ecuación, que si despejamos el seno nos queda 2 seno de x es igual a 1, seno de x es igual a 1 medio, entonces x debe ser el de 30 grados. ¿Sí? Vamos a pintar en ese caso el circulito, porque puede ser este ángulo de 30, pero también el seno es positivo
cuando tengo este ángulo de 30, cuando acá tengo 30, porque recuerden, el seno es positivo, todos sentimos en estos dos cuadrantes. Y cuando tengo este ángulo aquí de 30, entonces el ángulo total aquí, medido desde el origen, desde el eje X, será todo estos 180 de dar toda la media vuelta, quitarle 30. Entonces será un ángulo de 150 grados. 30 o 150 grados. Si metemos en la calculadora seno de 30 o seno de 150, en ambos casos nos debe dar de 1/2. Y así entonces es hacer la solución de las ecuaciones en trigonometría. Usualmente, en muchos casos, las relaciones quedan con números que son de los ángulos notables que les había mencionado, el de 30, el de 60 y el de 45, pero si obtenemos una respuesta que no es un medio, sino por ejemplo 3/4 o raíz de 7/5, cualquier número extraño, entonces lo que tenemos ahí es que usar la calculadora y decirle seno inverso o coseno inverso, o lo que llaman en los libros arc seno o arc coseno o arc tangente, que es, una vez sabido el valor de la función, devolverse a tratar de hallar el valor del ángulo. Con estos 3 temas que vimos hoy finalizamos el curso y ya quedamos preparados para el examen final. Espero puedan hacer bastantes ejercicios y les deseo un feliz día.